Gracias, presidenta. Pues de acuerdo con el presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, los directivos de la Sociedad Financiera Popular FICREA, encabezados por Rafael Antonio Olvera, desviaron 2.700 millones de pesos. Este desvío constituye un fraude. Ayer fue detenido este señor, Rafael Antonio Olvera, pero nos preocupa enormemente qué va a pasar con el recurso de los ahorradores. Mario Di Constanzo relató, amparado en las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el mes de noviembre Olvera sacó 500 millones para adelantar pagos de empresas relacionadas que tenían un entramado muy complejo, pero que en síntesis constituye un fraude. Y desde hace meses se viene viendo, años, que FICREA venía funcionando bajo un esquema tipo, lo que se llama en términos financieros, tipo Ponzi, que consiste en atraer cuantiosos volúmenes de recursos de depositantes sobre la base de pagar altas tasas de interés, o al menos muy superiores a las que paga el sistema bancario, las cuales son pagadas con recursos del crecimiento de nuevos depósitos y no de nuevos activos productivos. Las SOFIPO cuentan con un seguro de depósito de 131,000 pesos, que es lo que le quieren dar a los ahorradores, y nosotros no estamos de acuerdo. El patrimonio de los ahorradores se esfumó y primero las autoridades dejaron crecer esta pirámide cuando ya no hubo nuevos ahorradores, y cuando el señor Antonio Olvera utilizó recursos de los ahorradores para pagar estos elevados intereses, para colocar dinero en proyectos de dudoso valor y además en su enriquecimiento personal, entonces se creó esta burbuja que se colapsó. Estos tres rubros en los cuales deja ver el estudio que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están prohibidos en la Ley de Instituciones de Crédito. FICREA es una institución financiera que opera desde el 2008 y desde su creación tuvo un crecimiento acelerado de ahorros financieros y activos financieros. Los activos de FICREA pasaron de 1.891 millones de pesos a 5.834 millones, según propios datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante el Mundial de Brasil, FICREA lanzó promociones durante 5 meses que le permitieron aumentar en 43% sus activos y se incrementó en 45% la captación de nuevos ahorradores. FICREA pudo crecer al 20%, del 20 al 45%, mientras que la economía no está creciendo ni siquiera al 2%. Esto económicamente no es factible. FICREA pudo además pagar tasas de interés del 10, del 12%, mientras el sistema está en tasas menores. Entonces, la gran conclusión es obvio que hubo una nula supervisión por parte de las autoridades y una permisividad de parte de ellas al fraude. Que Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no investigó o no quiso investigar cuál era la fuente de pago de estas tasas de interés de 2 dígitos, mientras que el resto del sistema financiero estaba pagando tasas de un solo dígito y la economía está prácticamente estancada. ¿Cómo se pueden pagar entonces estas altas tasas? La Comisión Nacional Bancaria no investigó el crecimiento inusitado de los activos dudosos a través de empresas relacionadas. Las autoridades entonces permitieron esa expansión turbia sin limitar esta expansión especulativa, ni tampoco dieron la alarma para evitar el fraude a nuevos ahorradores. Y según propios datos de la Comisión Nacional Bancaria, se desprende que Rafael Olvera Amezcua, dueño de FICREA, desvió 470 millones de pesos, aun cuando la PGR ya había iniciado la investigación en su contra por operaciones ilícitas, y las autoridades
detectaron, pero tardíamente, el desfalco de 2.700 millones de pesos. Recursos que fueron utilizados por Rafael Olvera para la compra de bienes inmuebles, transferencias en el extranjero y otros negocios ajenos a las actividades de la SOFIPO, utilizando sus empresas no financieras. De una cartera de 6.284 millones, solo se pudo constatar la existencia de 3.200 millones de pesos, y el 7 de noviembre la Comisión Nacional Bancaria anunció que el gobierno federal decidió intervenir las operaciones de FICREA al detectar la triangulación de recursos, muy tarde, por cierto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que esta triangulación de recursos la realizaba a través de 3 empresas relacionadas, por obvio de tiempo no menciono todo. El 19 de diciembre, de forma tardía también, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó revocar a FICREA la autorización para operar como sociedad financiera popular. La CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitieron que empresas no financieras de dudosa actividad fueran consideradas como activos de FICREA, lo cual es ostensiblemente irregular e indebido de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUCEF permitieron que FICREA aplicara 2.700 millones de pesos en edificios en Londres, en casas en Malinalco, en yates, en pago de honorarios, en la compra de 52 inmuebles en Miami, en Madrid, en colecciones de autos, etcétera. ¿Cómo es posible que las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de la CONDUCEF no detectaran oportunamente lo que se estaba operando al interior de FICREA en forma fraudulenta? Evidentemente que la CNBV y la CONDUCEF no hacen su trabajo. En cualquier otro país ya hubieran sido destituidos, y solicitamos por salud del sistema financiero mexicano, se les solicite, como ya lo explicó el diputado Trinidad Morales, para que expliquen al Poder Legislativo en qué sustentaron sus propios dictámenes, que fueron muy a destiempo. En este fraude de FICREA, las autoridades fueron omisas, no se hizo una debida regulación, se ignora por ellos que la supervisión tiene un carácter preventivo, no de reacción ante los fraudes que se cometan, y que solo se actúa en los casos dados a conocer por la opinión pública. Pareciera que a eso se dedican el señor Aguadé y el señor Mario Di Constanzo. Solamente lo que salga en la opinión pública lo pueden revisar. Ayer ciertamente giraron orden de aprehensión contra el dueño de FICREA, pero nos parece y nos preocupa que lo principal sea el resarcimiento al daño a los ahorradores. No aceptamos que les den 131,000 pesos a cada uno como consolación. Necesitamos que se le regrese a todos y cada uno de los ahorradores el total de su dinero, porque cuando las autoridades reguladoras permiten que este tipo de fraudes financieros ocurran, es porque las ganancias se van a repartir. Para colmo, el 5 de enero en el diario En el Universal se hizo pública la existencia de una grabación de audio con una conversación entre 2 personas cercanas a Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA. Uno de ellos supuestamente se trata de Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackman, una de las compañías relacionadas del señor Olvera, y en esta conversación sugiere que en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la PGR hay funcionarios involucrados en estas operaciones irregulares, lo que lo hace un hecho aún más grave. Dentro de los defraudados se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que tiene una pérdida de 120 millones de pesos. También está el Tribunal de Coahuila y muchas personas, en su mayoría adultos mayores, en su mayoría jubilados, cuyo único patrimonio son sus depósitos en FICREA. Desde el Poder Legislativo
tenemos la obligación de defender a todas las personas afectadas, a que rindan cuentas las autoridades, a que se resarza el daño y se entregue a todos los ahorradores todo su dinero, y que este hecho no quede en la impunidad. No basta en que el socio principal esté en la cárcel, es necesario que regrese el dinero y todos los involucrados sean sancionados. Termino, Presidenta, diciendo: se debe aclarar la veracidad de las grabaciones e investigar si los responsables de este fraude si las autoridades encargadas de la regulación, que son la Comisión Nacional Bancaria y la CONDUCEF, actuaron oportunamente o no. Es increíble que las propias autoridades no rindan cuentas de nada, incumplan con su responsabilidad y nadie les diga nada. Es el Poder Legislativo el encargado de hacer comparecer y hacer valer la ley. Por lo tanto, yo en lo personal propongo sean sustituidos estos dos funcionarios por gente responsable que oportunamente pueda detectar estas operaciones ilícitas y se evite el daño a la población ahorradora. Gracias. Gracias.